Ya que sí, en ese punto donde quedamos, el coseno de ese ángulo de 3 pi medios es 0. Vean que en la circunferencia el ángulo está en 0. El ángulo, la coordenada x de ese punto. Entonces, ese coseno vale 0 y podemos seguir avanzando ahí hasta que podamos llegar acá a 2pi, donde el punto está aquí. Ese coseno de 2pi es 1. Entonces, más o menos esa sería la gráfica del coseno. Vean que no es la gráfica completa, por supuesto. Dijimos que la gráfica que el coseno tenía dominio R. De hecho, aquí ni siquiera toma en cuenta ángulos negativos, ¿verdad? Pero eso es un problema en GeoGebra no puedo hacer eso. Porque cuando yo le pongo un ángulo negativo, lo que hace es cambiármelo por otro. Por ejemplo, si le pongo -10, me pone el ángulo de 370. Y así es. Entonces, pero para darse una idea, es así. De hecho, si uno completa esta gráfica, uy, voy a hacerlo otra vez. Ustedes ven que sigue como un patrón, no sé si lo notan. Si yo completara esta gráfica de coseno, bueno, no completarla porque es infinita realmente, pero si la hiciera un poco más, seguiría como ese mismo patrón. ¿Verdad? Que es más o menos así. De hecho, ahorita vamos a ver una más completa. Y para atrás lo mismo. Se vería más o menos así. ¿Ok? Solo vamos a analizar dos más, la de seno y la de tangente. Bien, ahora vamos a analizar la gráfica de seno. Seno de x, bueno, seno de alfa lo llama aquí, no importa, seno de x. En el plano es xy. Entonces, estamos en 0. Vean que en el ángulo 0, seno de 0 es igual a 0. Recuerden que el seno me lo da la coordenada y. En la circunferencia trigonométrica, que les repito, es como dos, ¿qué les había dicho? Dos dimensiones diferentes, dos mundos diferentes son. El de esta circunferencia y el de este plano que está aquí. Entonces vamos a ir avanzando el ángulo. Vean que la coordenada y se va haciendo más grande. Por eso la función va creciendo. Vean que ahí hay una correspondencia, porque ahí ese punto, si se dan cuenta donde voy dibujando, es el de la coordenada y. Hasta llegar aquí. Aquí es un punto importante, el de 90. Bueno, ahí estoy más o menos en 90, no lo pude dejar en 90 exactos. Ahí. En 90 exactos, seno de 90 es 1. Bueno, en pi medios, ¿verdad? Ay, se me borró las etiquetas en radianes. Voy a ponérselas de nuevo. Necesitamos esto en radianes. Aquí es pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Está bien, entonces seno de pi medios es 1. Por eso ahí estamos en 1 en y, ¿verdad? En esta función sí concuerda que la coordenada y en la que voy en la circunferencia es la misma que la otra, pero no pasa siempre, solo con el seno. De hecho, la tangente va a pasar algo que ya van a ver. Aquí, aunque la coordenada y se va haciendo más pequeña, la función va decreciendo hasta llegar a ese punto que es importante, el pi, seno de pi, más o menos ahí estoy. Y seno de pi sabemos que es 0, ¿verdad? Entonces ahí obviamente estoy en el punto pi, 0. Seguimos avanzando, ahí más bien la coordenada y, bueno, sí sigue creciendo
hasta llegar a este punto que también es importante. De hecho, estamos parando en los cuadrantales, donde seno de 3 pi medios es menos 1, ¿verdad? Entonces, por eso ahí estoy en el punto 3 pi medios, menos 1. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Y llegamos a este punto donde el ángulo vale 2pi. El ángulo vale 2pi. Ok, entonces, y seno de 2pi es 0. Entonces, por eso ahí estaría en el punto 2pi, 0. Ok, 2pi, 0. Y vamos a ver nada más ahora. Ah, bueno, y eso. A ver, voy a tratar de poner otra vez. Y eso yo creo que ustedes se imaginan. Pasa algo parecido que con la del seno, con la del coseno. Que si yo quisiera dibujar más parte de esta gráfica es como ir repitiendo esas oscilaciones que tiene. Iría como así. Si yo quisiera continuar esa gráfica igual para atrás, esa gráfica iría como así. Ok, de hecho, igualmente ahorita vamos a ver una más completa con más ángulos. Pero eso es para que vean ustedes de dónde más o menos sale la construcción. Y vamos a ver un poco la gráfica de la tangente. Vamos a este ángulo. Entonces, la tangente, igual empezamos con el ángulo en 0. Tangente de 0 es 0, entonces este punto está en 0. Ahora, tangente es más difícil de imaginarse esto, porque tangente es en la circunferencia trigonométrica, la tangente del ángulo es y entre x, ¿verdad? Siendo y x las coordenadas del, del punto. Entonces es más difícil porque vean lo que hace la tangente. Se dispara hacia arriba. Porque cuando la x está muy cerca de 0, la tangente se hace muy grande. Y luego se indefine. En pi medios, la tangente de pi medios no existe. De hecho, fue lo que vimos hace un rato. Luego de pi medios para allá, es como que regresa a la gráfica y se va haciendo así. Y eso también se repite así. De hecho, esto, pi medios, 3 pi medios, luego 5 pi medios, así. Ahí es donde se indefine la tangente. Esas son asíntotas. Son asíntotas de la función. Esta recta que está por ahí es una asíntota. Si se dan cuenta, la función, que la gráfica no se ve muy bien porque está como punteada. Pero esa función se va a ir acercando a esa asíntota, por abajo y por arriba. Son asíntotas verticales. Igualmente aquí. Aquí va a tener una asíntota. Y también se puede imaginar que yo podría seguir dibujando la gráfica más y seguiría como este mismo patrón. Sale como por aquí y luego empieza como por aquí, sale como por aquí. Esta viene como por así y es más o menos así, ¿verdad? Para que se hagan una idea de la gráfica nada más. De hecho, tiene infinitas asíntotas en donde siempre se indefine. ¿Ok? Esa es más o menos la construcción de las gráficas. Eso es un poco para ilustrar. Ustedes no los van a poner a graficar esto. Ahora, lo que sí se puede ver un poco ahí es esto que vamos a hablar ahorita, la periodicidad o el periodo de una función. Entonces, aquí hay una definición de periodo que no, bueno, si quieren la leen, pero ¿qué es el periodo de una función?
Después, de hecho, van a profundizar más en eso. En ecuaciones diferenciales, cuando lo lleven, van a ver algunos teoremas para funciones periódicas, que son interesantes. El periodo de una función es, digamos, en palabras sencillas, cada cuánto se repite. Cada cuánto se repite la función. Entonces, si nos damos cuenta, aquí viene un ejemplo gráfico. Que vean que este pedacillo de aquí se sigue repitiendo aquí, y se sigue repitiendo, y se sigue repitiendo, y se sigue repitiendo, y así sigue. Sí, así sigue. Entonces, ¿cuánto es el periodo? Es el menor, digamos, intervalo de cada cuánto se repite. Vean que y como intervalo más bien hablo de la longitud del intervalo. De aquí a aquí hay 2 de distancia. O sea, digamos que cada salto de 2 voy repitiendo. Vean que aquí doy un salto de 2 y caigo en el mismo valor para la función, ¿verdad? La función es la coordenada y. Y aquí también, igualmente, si aquí diera un salto de 2, llegaría como por acá. Y llegaría al mismo valor en y. Esta función que viene aquí es de periodo 2. Y esta que está aquí abajo, vamos a ver, esta que está aquí abajo, vean que el pedacillo que se va repitiendo es este. Ese pedacillo se va repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, el periodo de esta función es cuánto mide este intervalo de aquí, que es el que se está repitiendo todo el tiempo. Ese intervalo mide, a ver, de -8 a -3, ahí hay 5 unidades. Ese intervalo mide 5. El periodo de esta función es 5. Ajá. Esa tiene periodo 5 y esta de arriba tiene periodo 2. ¿Qué es lo que decían aquí? Aquí arriba nos decían que eran dos funciones con periodo 2 y 5 respectivamente. Okay. Vamos a analizar un poco esto. Vean que ahora vamos a sacar el periodo de las funciones seno y coseno. Vean esto, o más bien creo que hay otro que tengo más adecuado. A ver, si no podríamos usar este. No va a servir. Bueno, no importa. Ese punto, vean este punto. Ya ustedes saben que la coordenada, en el círculo unitario, la coordenada X me da el coseno y la Y me da el seno. Entonces, ¿qué pasa? Ya creo que tienen una idea intuitiva de lo que es el periodo. El periodo es cada cuánto se repite. Entonces, la pregunta sería cada cuánto se repite ese seno y ese coseno. Y la respuesta es que cuando yo dé una vuelta completa y caiga en el mismo lugar, voy a tener los mismos valores de seno y coseno. Y si doy otra vuelta completa, la misma historia, voy a tener los mismos valores de seno y coseno. Entonces, cada vuelta completa se repiten esos valores de seno y coseno. ¿Estamos de acuerdo? Cada vuelta completa es. Igualmente si doy la vuelta al revés, ¿verdad? Sin importar dónde yo esté, si doy una vuelta completa, este se repiten esos valores de seno y coseno. Y hablando de ángulos, dar una vuelta completa, lo que sería es sumar 2pi. ¿Estamos de acuerdo? Una vuelta completa son 2pi radianes, ¿verdad? Entonces, cada 2pi, yo vuelvo a caer en un punto donde tengo los mismos valores de seno y coseno de las dos. ¿Está bien? Cada 2pi. Entonces, siempre que yo aumente, digamos, siempre que yo avance 2pi, voy a repetir los valores
De hecho, aquí, voy a borrar esa línea que está ahí. Esta función, vamos a ponerla del coseno para ilustrar un poco nada más. Aquí se ve que, bueno, un intervalo que mide 2pi es justamente este que está acá. Bueno, la del seno se ve mejor, yo creo. Vamos a usar la del seno. Sí, vamos a usar la del seno. ¿Qué pasa? Que yo estoy aquí, por ejemplo, en un ángulo de 0 grados. Y si voy a estar luego en un ángulo de 2pi, caigo en el mismo lugar en y. Es ese de ahí. Ok, igualmente el ángulo de acá, esa parte, de alguna manera se va a ir repitiendo. Se va repitiendo toda esa gráfica, ¿verdad? Eso es por lo del periodo. Es por eso que la gráfica queda así como les decía. Si yo de aquí me muevo 2pi unidades, caería por aquí en un lugar donde la función tiene el mismo valor. Está bien, entonces eso es un poco lo del periodo. Al menos para seno y coseno es exactamente igual. El periodo es 2pi. Sí, eso lo dice aquí. Entonces vamos a ver. Vamos a ver dónde lo pone. Ah, bueno, aquí al puro principio. Las funciones seno y coseno son periódicas de periodo pi. De periodo 2pi, perdón. 2pi, que es una vuelta completa. Piensen en el círculo. Cada vuelta completa se vuelve a repetir el valor de seno y coseno. ¿Ok? Entonces se cumple esta identidad que tenemos acá, que coseno de x más 2pi es igual a coseno de x. Y seno de x más 2pi es igual a seno de x. Aquí también lo ponen de otra manera, vamos a ver. Es una demostración que no me interesa. Y no. Bueno, no, es esto de acá. Que el seno, bueno, en este caso lo ponen de t. De t más 2kpi es igual al seno de t. Eso quiere decir que esta k es un múltiplo, ¿verdad? Es un múltiplo de 2pi, que pueden ser cualquier cantidad de vueltas completas. El valor del seno va a ser el mismo, igual con el coseno. Yo puedo dar cualquier cantidad de vueltas completas que el valor del coseno donde caiga va a ser el mismo. Ok, y aquí hay una que es la de la tangente. Esta a ver, el periodo, mira qué raro, porque no viene aquí, no viene aquí, yo pensaba que estaba por acá. No, ¿verdad? Es el periodo, bueno, aquí está. Que las funciones tangente y cotangente son periódicas de periodo pi. Más que todo me interesa lo de tangente. La de cotangente es una consecuencia de la tangente. Pero la tangente, el periodo es pi. ¿Por qué será pi el periodo de la tangente? Un poco justificarlo. Eso es porque piensen, si yo estoy aquí, tengo unos valores de x y y. La tangente, tengo un ángulo alfa. La tangente de alfa es igual a x entre y. Perdón, suave. Y entre x, y entre x. Eso va por una cuestión de signos, ya les voy a explicar bien. Es igual a y entre x, ¿ok? Sí, ahí no hay nada más que hacer. ¿Qué pasa si yo sumo pi? Si yo sumo pi, lo que hago es irme totalmente al otro lado opuesto. De hecho, es diametralmente opuesto aquí. Me voy así, ese sería el ángulo. Este de aquí sería el ángulo alfa más pi. Y este punto, que no me quedó de hecho donde quería, tiene que estar más como por aquí. Ese punto tendría coordenadas, vean que estoy diametralmente opuesto. Las coordenadas se invierten.
Ese punto tiene coordenadas menos x y menos y. Entonces lo que hay que pensar es que la tangente ahora de este ángulo, que sería alfa más pi, es menos y sobre menos x. Eso es lo mismo que y entre x. Entonces, ¿lo ven? Esas dos cosas dan igual. Y van a dar igual siempre que pase esto, que al ángulo, digamos, le sume pi, entonces la tangente va a dar lo mismo. En otras palabras, la tangente tiene periodo pi por esta cuestión de los signos. Y la cotangente tiene periodo pi también por consecuencia de la tangente. Porque cotangente es 1 entre tangente. Estas, la secante y cosecante también tienen periodos pi, pero eso es por consecuencia de seno y coseno, ¿verdad? Porque secante es 1 entre coseno y cosecante es 1 entre seno. ¿Verdad? De ahí salen esas propiedades. Eso sí hay que saberlo, ¿verdad? El periodo sí tienen que manejarlo bastante bien. Ok. Y ahora vamos a hablar de... No sé si hay alguna duda hasta acá. Creo que de momento hay cosas que al principio cuesta un poco digerirlas, ¿verdad? Conforme vayamos avanzando, todo va a ir mejorando. Ok. Entonces, si no, vamos a hablar de esto. Ahora, ya hablamos del periodo, que igualmente lo del periodo ustedes podrían casi que memorizarlo, ¿verdad? Vamos a hablar de eso que se llama la amplitud. Eso es para funciones periódicas. A ver, la amplitud es esto. Vamos a ver otra vez la gráfica que habíamos puesto aquí. Si nos damos cuenta, esta gráfica tiene un valor máximo que está acá y un valor mínimo que está acá. Es una gráfica de una función periódica. El valor máximo, estamos hablando de la función, es este valor que es 1. Y el valor mínimo es este valor que está acá, que es menos 1. ¿Lo ven? Entonces, la amplitud es como un promedio entre esos dos valores. Ujú. Es como un promedio. De hecho, vean aquí cómo está definido. Lo definen como el máximo menos el mínimo dividido entre 2. Es una resta, ¿verdad? Entonces no es tan exactamente un promedio, pero porque de hecho si no ese promedio daría 0. Y no puede ser así, es una distancia que hay realmente. Sí, entonces eso es el máximo menos el mínimo dividido entre 2. Entonces vean que, por ejemplo, aquí el máximo es 1, el mínimo es menos 1, entre 2 es 1 más 1 entre 2, es 1. Aquí la amplitud del coseno, del seno, estamos en el seno, es 1. Si nos fuéramos al coseno pasa lo mismo, pasa la misma historia. Ahí está más o menos la gráfica del coseno, que tiene las mismas cualidades en cuanto a máximos y a mínimos. El mínimo menos 1 y el máximo 1. Entonces, tiene la misma amplitud. De hecho, por aquí está. Vean, la amplitud del coseno es 1, la amplitud del seno es 1 también. La tangente no tiene amplitud porque voy a enseñarles la gráfica para decirles otra vez por qué la tangente no tiene amplitud. Si se acuerdan, ahí hay unas partes donde la tangente sale disparada para arriba y de hecho hay otras donde sale disparada para abajo. Entonces la tangente puede ser infinitamente grande, no tiene un máximo, ¿lo ven? Y para abajo tampoco, no va a tener un mínimo. Entonces por eso es que no puede tener una amplitud.
Si acaso uno podría pensar de cierta manera que la amplitud es infinito, pero no, realmente no tiene amplitud. ¿Ok? Ah, bueno, aquí está, esa nota. Tangente, cotangente, secante y cosecante no tienen amplitud porque no son acotadas. Esto no ser acotadas quiere decir eso, que no tienen máximo ni mínimo. ¿Verdad? En otras palabras. Bien. Ahora sí, vamos a ver, estas son las gráficas que les dije que íbamos a ver en un rato. Entonces, esta gráfica que vemos aquí es la gráfica del coseno. Si se dan cuenta, es más o menos lo que construimos aquí. De hecho, voy a ponerla otra vez. Espero que no se aburran de verla. Lo que pasa es que solo construimos una partecita pequeña de la gráfica, ¿verdad? Aquí ya viene una parte más grande. Ujú. Pero si se dan cuenta es eso. Uno, más o menos sabiendo algunos valores y sabiendo cuál es el periodo, vean que si yo tomo un intervalo, ya vimos que el periodo es 2pi, por ejemplo este, mejor es otro color, tal vez en verde, este que está acá. Si yo agarro ese pedacillo se va a ir repitiendo una y otra vez, una y otra vez, si se dan cuenta. ¿Ok? Eso es el periodo del coseno. Yo creo que ya esa gráfica, viéndola así, no les parece tan rara, ¿verdad? Habiendo hecho lo que hicimos antes. Pero sí, hay que ver ver algunos valores y ver cómo construir esa gráfica. Y también es importante lo del periodo, ¿verdad? Entonces, características de la función coseno, el dominio es R, ya lo vimos. El ámbito es el intervalo de -1 a 1. Ujú. Es esto mismo que está aquí, que coseno de x está entre -1 y 1, que la función es periódica de periodos pi, todo esto, ¿verdad? Que tiene amplitud 1. Esto no lo vimos, que corta el eje x en los puntos 2k más 1 pi sobre 2,0. ¿Por qué? Vean que esta función coseno tiene infinitas intersecciones con el eje x, si se dan cuenta. Si yo la siguiera dibujando, seguiría intersecando al eje x muchas más veces, ¿verdad? Igualmente para allá. Entonces, la cosa es cuándo son esas intersecciones con el eje x. ¿Cuándo son esas intersecciones con el eje x? Cuando el coseno vale 0. ¿Y cuándo el coseno vale 0? Eso lo estudiamos antes. ¿Cuándo es que el coseno vale 0? Es en estos puntos de acá. Aquí, en pi medios, en 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios y así. Y para atrás también, menos pi medios, menos 3 pi medios y así. O en otras palabras, si me pongo aquí en pi medios, cada vuelta, el coseno vale 0. Eso es lo único que hay que hacer para buscar las intersecciones. Entonces, de manera resumida, es esto que tampoco les debería parecer extraño porque ya apareció antes. Son todos los puntos de esta forma. 2k más 1 pi, que es lo mismo que sacamos antes, que era pi medios más 2k, pi medios más k pi, más bien, coma 0, ¿verdad? Si corta el eje x, tiene que ser y valer 0. Y corta el eje y, al eje y es muy fácil, porque nada más uno pone coseno de 0 y eso es 1. O sea, el corte es en el 0,1. Está bien, eso sí es fácil de deducir. Y la función coseno es par. Esa también es otra propiedad que vimos antes, que era la de que, se las pongo aquí de nuevo por si no se acuerdan, la de que coseno de x, coseno de menos x, es igual a coseno de x. ¿Sí?
Estaba bien ahí, no sé si ven alguno, si tienen algún problema con alguna de esas propiedades, algo quieren que lo explique mejor o algo así. Si no, seguimos con la función seno, entonces. Ven que eso es un poco de análisis, ¿verdad? Análisis ya de agarrándonos a lo que ya sabemos de trigonometría. Entonces, la función seno es muy parecido. El dominio es R también. El ámbito también es el intervalo de -1 a 1. Es periódica de periodos pi. La amplitud es 1, que también es lo que ya vimos. Corta el eje X en los puntos K, pi, 0. Eso es porque uno se hace la pregunta, ¿en dónde es que el seno vale 0? Bueno, podría empezar de aquí. Y luego en cada vuelta voy a cortar al eje. No, ya les digo que esa circunferencia hay que imaginársela en otro mundo diferente de la gráfica, pero no me refiero a que la circunferencia corte al eje X, sino a que el seno valga 0, que en este caso sí coincide. Cuando el seno vale 0, la circunferencia es donde corta el eje X, pero no necesariamente, ¿verdad? Entonces, sí, son de hecho en todos los múltiplos de pi. Ya la hemos estudiado antes también para un dominio. Todos los múltiplos de pi, aquí está, k pi, 0. Y para sacar el corte con y es también muy fácil, porque uno pone seno de 0 y eso es 0. Entonces el corte con el eje y es 0,0. Ok, eso sí, eso sí hay que manejarlo bien, y con el coseno por si uno tiene que ver, reconocer la gráfica, ¿verdad? ¿Dónde corta una al eje X? ¿Dónde corta la otra? Y al eje Y. Entonces vean que cortan 0,0 al eje Y. Y la función seno es impar, que esa era la propiedad de esta, que seno de menos X es igual a menos seno de X. Esa era la propiedad que me decía que seno de X es impar. Eso es interesante, vean esto, que dice que observando las gráficas de seno y coseno, podemos determinar que una corresponde a una traslación horizontal de la otra de pi medios unidades. Por lo que se puede verificar esta identidad, que seno de X más pi medios es coseno de X, o seno de X es igual a coseno de X más pi medios. Eso es porque tal vez eso suena muy raro aquí, ¿verdad? Pero, a ver, sería bueno abrir otra, porque esa la va a necesitar ahorita. Voy a poner aquí las gráficas. Seno de X y coseno de X. La de coseno es la azul, la de seno es la verde. ¿Lo ven? Es como que tienen la misma forma, pero está una es como la otra trasladada. Vean que si yo, digamos, es que aquí no puedo. Aquí no hay la herramienta de trasladar. Pero si se dan cuenta, este valor que está acá, de hecho voy a poner ahí algún punto. Voy a poner un punto por aquí. El punto. Pi medios, 0, y pi, 0. Lo ven, ahí está. Entonces aquí, este punto A está en pi medios, el punto B está en pi. Hay pi medios de diferencia. Si se dan cuenta, si yo traslado la gráfica azul, pi medios a la derecha, me da, queda justo sobre la otra. ¿Lo ven? Entonces de ahí es donde sale pues esa identidad, ¿verdad? Igualmente, un ejercicio interesante podría ser comprobar esto usando identidades, porque se puede comprobar también
con la identidad del coseno de una suma o la del seno de una suma. Eso lo podrían hacer ustedes sin ningún problema. Ok. Y vamos a ver la gráfica de la función tangente. Entonces, la gráfica de la tangente es, bueno, y igual tangente de x. Y es, si se acuerdan, voy a poner también la que hicimos hace un rato. Es que esta queda muy fea, ¿verdad? Porque quedan los puntos muy separados. Porque por eso de que pega un salto enorme. De hecho, se va a apreciar mejor acá. ¿Lo ven? Así es como se ve la gráfica de la tangente. Les dije, tiene infinitas asíntotas verticales. En todos los pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios. Los 2k más 1 pi entre 2. Entonces, el dominio de la tangente, ya lo habíamos hablado, es todo R menos estas restricciones, que de hecho son infinitas restricciones. Son los pi medios más múltiplo de pi. El ámbito es R. De hecho, en la gráfica se puede ver el ámbito R. Es periódica de periodo pi. De hecho, aquí podemos ver que, y en esta yo creo que es hasta más claro, que si yo agarro este pedacillo que está acá y lo voy pegando muchas veces, obtengo la gráfica de tangente, ¿verdad? Y este pedacillo es de longitud de pi, porque vean que va de menos pi medios a pi medios. Hay una distancia de pi. Ven, entonces, ¿cada cuánto se repite? Bueno, cada pi. Cada pi se va repitiendo esa función. Ahí el periodo se ve todavía más claro. El periodo de la tangente es pi. El corte con el eje X son los puntos k pi, 0, porque para que la tangente sea 0, recuerden que tangente era tangente de X es igual a seno de X entre coseno de X. Entonces vean, para simplificar esto, tangente 0 entre coseno, para que la tangente sea igual a 0, para que esto sea igual a 0, tiene que cumplirse que el seno de X sea igual a 0. O sea que estos cortes con el eje Y, perdón, con el eje X, van a ser los mismos que los de la función seno. Si se dan cuenta, son estos que están acá. Los puntos de la forma k pi, 0. O sea, múltiplos de pi, 0. Aquí son los mismos, múltiplos de pi, 0. Y el corte con el eje Y también es muy sencillo, porque es nada más poner tangente de 0. Tangente de 0 y eso ya sabemos que es 0. Entonces corta el eje Y en el punto 0,0. Y de que la tangente es impar es la propiedad que hablamos también antes, que cumplía que tangente de menos x es igual a menos tangente de x. Ok, entonces tenemos eso. Eso como resumen de la tangente. La que sigue las vamos a ver muy rápidamente. Esa es la cotangente. Si lo ven, se parece como a la de tangente, ¿verdad? También tiene infinitas asíntotas de periodo pi. El dominio, es que el dominio lo explicamos al principio. Sí, ahora lo ves. Sí, es que por eso lo pasé tan rápido, porque el dominio ya lo habíamos explicado. Entonces ahí te ves la grabación.